¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Dialéctica Jurídica. El día de hoy vamos a tratar los aspectos generales del delito de defraudación fiscal, toda vez de que reviste un interés muy particular en estos tiempos, sobre todo en materia de penal fiscal. Miren, el delito de defraudación fiscal es un delito especial. ¿Por qué se dice que es especial? Porque está fuera del Código Penal Federal. Como ustedes saben, este delito se encuentra regulado en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Básicamente se considera especial por dos situaciones. La primera, la que comentamos, que está en una ley especial, que es el Código Fiscal de la Federación. La otra, que es muy discutible, es por si se requiere o no un sujeto calificado, un sujeto específico que cometa este delito. Nosotros consideramos que sí, que debe de ser básicamente el contribuyente, pero ese será motivo de otro debate porque requiere de algunas explicaciones. Miren, el delito de defraudación fiscal en su primera hipótesis señala que lo comete aquel que con uso de engaños, es decir, mediante el engaño, omita pagar total o parcialmente una contribución en perjuicio del fisco federal. Entonces, lo primero que tenemos que observar es si este delito es de acción, es de omisión o incluso si es mixto. En el Código Penal Federal, al igual que en algunos ordenamientos especiales, precisamente nada más se contempla la figura de la acción o la omisión. Sin embargo, la Suprema Corte, en algunos delitos como el contrabando, ha señalado que son de naturaleza mixta, es decir, que la conducta se conforma por una acción y por una omisión. En este caso tenemos que ser muy precisos. Fíjense, en la defraudación fiscal se señala que quien con uso de engaños omita total o parcialmente el pago de una contribución. El usar engaños pareciera que es de acción. Sin embargo, nosotros consideramos que esa parte de usar engaños es del medio comisivo y consideramos que la conducta es precisamente la omisión de pagar total o parcialmente la contribución. En ese sentido, tomando en cuenta lo dicho, este delito sería de omisión, es decir, se omite pagar la contribución. Y el engaño, como señalábamos, es el medio comisivo, ¿no? Aquí la primera parte, el primer elemento de este tipo penal, que es el engaño, es muy interesante su estudio. ¿Por qué? Fíjense, en materia de fraude general, el elemento engaño es un medio comisivo que se conforma por la argucia, la maquinación de una persona hecha a otra, que puede ser o no la víctima ofendida, a otra, y esa persona, en virtud de esa maquinación, de ese engaño, de esa argucia, cae en falsa apreciación de la realidad y lleva a cabo un acto de disposición, entrega el dinero, entrega la casa, etc. Sin embargo, este asunto llegó a la Corte en materia de defraudación fiscal, porque se decía, bueno, en todo caso, el delito, con esta conducta llega a cometerse en grado de tentativa. ¿Por qué? Si yo presento mi declaración con datos falsos, engañando al fisco o tratando de engañar al fisco, y el empleado del SAT, al recibir precisamente esa declaración, tan no es engañado que se da cuenta, y precisamente por eso se instaura el procedimiento penal en contra del imputado. Entonces, aquí cabe la pregunta: ¿se comete la defraudación fiscal en este caso en grado de tentativa o es consumado? Si nos vamos al purismo jurídico, como creo que debe de ser, sería únicamente en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque ni siquiera hubo esa falsa apreciación de la realidad del empleado del SAT
que requiere la palabra engaño. Pero por política criminal, la Suprema Corte ha considerado que con la pura argucia, la pura mentira del contribuyente, se consuma la palabra engaño, se satisface esa palabra, ese elemento del tipo, o ese medio comisivo, elemento del tipo. Por lo tanto, la palabra engaño de la defraudación fiscal no es la misma que la palabra engaño en el fraude genérico, lo cual consideramos que no es sistemático y que está violando la unidad del derecho. Porque si bien es cierto, algunos vocablos tienen una connotación para una rama del derecho distinta a otra rama del derecho, lo cierto es que en la misma rama del derecho, como en este caso en materia penal, el fraude genérico y la defraudación fiscal, no se puede alterar el contenido del mismo elemento, que en este caso es el engaño. Habría que entonces reformar, para no crear impunidad, si es el caso, habría que reformar el tipo penal del 108 en la primera hipótesis de defraudación fiscal, para en lugar de hablar de engaño, hablar a que a través de maquinaciones, argucias, omite el pago total o parcial de impuestos en perjuicio del fisco federal, comete el delito de defraudación fiscal. En ese sentido consideramos que sería más jurídico, más técnico, ¿no? Ese es un comentario. También el delito de defraudación fiscal es un delito de resultado material. ¿Por qué? Porque precisamente se requiere ese perjuicio al fisco federal. En este caso, la palabra perjuicio va a ser equivalente a daño, un daño al fisco federal. Porque si nos vamos a la connotación del derecho civil, del derecho mercantil, el perjuicio tiene otra connotación al daño. Es el dejar de obtener ganancias lícitas, referido nada más a las ganancias, es decir, no corresponde propiamente a la definición de daño. Sin embargo, también se le ha dado la connotación de daño a ese perjuicio. Entonces, es un delito de resultado material. Fíjense, aquí no hay problema, como en otros delitos, acreditar que esa conducta, la omisión de impuestos a través del engaño, causó ese perjuicio. Porque en automático, cuando alguien omite pagar el pago de una contribución, ya sea de forma parcial o total, con engaño, en automático se da el resultado material. Hay un perjuicio en contra del Estado, en su carácter de fisco federal. Entonces, en este caso, no es como otros delitos que hay que acreditar precisamente que la conducta causó un resultado, ¿no? Ese nexo causal en los delitos de acción o ese nexo de atribuibilidad o normativo en los delitos de omisión no es necesario, porque en este caso se da en automático, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, amigos, es un delito, ya dijimos, de omisión con un medio comisivo de acción. Es un delito que requiere un resultado material. Ahora bien, este delito pone en peligro o lesiona el bien jurídico tutelado, que en este caso es el patrimonio del Estado, en su carácter de fisco federal. Bueno, normalmente, si nos vamos a purismo jurídico, como comentábamos, podría ponerlo en peligro en la mayoría de los casos, que sería la tentativa. Sin embargo, ya comentamos que la Corte señaló que para que se acredite el engaño nada más requiere la primera parte del mismo, que es la maquinación, la argucia. En ese sentido, prácticamente todos los delitos de defraudación fiscal, salvo una excepción que puede haber por ahí, son delitos que lesionan, es decir, no solo ponen en peligro, lesionan el patrimonio del Estado en su carácter de fisco federal. Pues bien, amigos, en una cápsula posterior seguiremos comentando, analizando, desglosando esta primera hipótesis de defraudación fiscal y las demás, así como las reformas que en este año de 2020 entraron en vigor en materia penal fiscal. Gracias, saludos.